Me están... Buenísimo. Eso fue Panorama Político, lo pueden escuchar todos los martes a las 6 de la tarde, por acá, por Punto Cero. Y ahora vamos a invitar, que ya lo están viendo en pantalla, a nuestro columnista de noticias internacionales, Juan Pablo Pucharelli. Castellari, buen día, ¿todo bien? Buen día. ¿Qué preparaste para hoy, Juan? Bueno, vamos con elecciones en Uruguay. También un saludo al equipo y la audiencia, por supuesto. Vamos a hablar de la segunda vuelta que tuvo lugar en el hermano país de Uruguay el domingo pasado. Se impuso la fórmula opositora de Yamandú Orsi y Carolina Cose del Frente Amplio. Ganó por 52 a 48% la segunda vuelta por sobre la fórmula oficialista de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Recordemos que el actual presidente de la calle Pou no se puede presentar para un segundo mandato consecutivo, sí Ujú. puede el próximo turno, no este. Fue su Delfín Delgado, perdió, como decía. De esta manera, Orsi, desde marzo próximo, se va a convertir en el nuevo presidente de la República Oriental del Uruguay. Eh, es interesante comparar un poquito con el anterior balotaje que hubo en Uruguay, que ya lo hemos comentado acá, el de 2019, después de 15 años de gobierno de Frente Amplio. En las elecciones de 2019 gana la oposición, encabezada justamente por el actual presidente Luis Lacalle Pou. 50,7 a 49,2, por muy poquito gana la oposición. Dicho de otra manera, por muy poquito pierde el Frente Amplio después de 15 años de gobierno, todo un mérito me parece a mí. Eh, Me parece interesante la comparación para entender de dónde sacó votos el Frente para ganar esta vez, porque esta vez ganó por 4 puntos. Aquella vez perdió por menos de 2, esta vez ganó por 4. Ujú. Para no marear a la gente, para entender más o menos Uruguay, demos Ok. este dato. De los 7 departamentos más poblados de Uruguay, que son Montevideo con 1,3 millones de habitantes, haciendo números redondos, ¿no? Sí. Canelones con 520.000, Maldonado con 160.000, Salto con 124.000, Colonia con 123.000, Paysandú con 113.000 y San José con 108.000 habitantes. Bueno, en 2019 el Frente había ganado solamente 2 de esos 7 departamentos más poblados, Montevideo y Canelones, que son los bastiones principales del Frente, Mm. pero que no le alcanzó para balancear la mala elección que hizo en el interior del país. Bueno, esta vez de los 7 departamentos más poblados de Uruguay, el Frente ganó 5, Un montón. un montón. A Montevideo y Canelones le sumó Paysandú, que en 2019 había perdido por 51,9 a 48 y que esta vez ganó 50,8 a 49,1. Salto, que había perdido en 2019 52,6 a 47,3 y que ahora ganó 50,4 a 49,5. Como vemos son distancias muy cortitas, no hubo una gran transferencia de votantes de un lugar a otro. Y San José, que había perdido 53,3 a 46,6 en 2019, ahí sí un poco más de distancia, y ahora ganó 50,4 a 49,5. Básicamente ahí se explica el reacomodo electoral que hubo, además de la muy buena elección que hizo en Montevideo y Canelones, que se descontaba eso. Montevideo porque es el principal bastión del Frente Amplio en Uruguay, y Canelones porque, además de que le va muy bien siempre, es el lugar de donde viene el actual presidente electo, que fue intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Hablando de Yamandú Orsi, lo escuchamos en el audio número 1, la noche de la elección. Un agradecimiento enorme a todos aquellos y aquellas que nos esperaron en cada rincón del país, desde Bella Unión a Rocha, desde Colonia a Río Branco, desde Pueblo Encina a Punta del Este, desde San Ramón a 33. Cada uno de esos rincones, en cada uno de esos rincones recibimos el apoyo, el afecto y recibimos el empuje y la esperanza para poder seguir caminando hasta el día de hoy. Muchas gracias también a aquellos que hicieron de la militancia política de nuevo un ejemplo a nivel regional y continental. Ahí pasaba el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, en la noche del domingo pasado, luego de conocerse su triunfo electoral. Rápidamente el presidente Lacalle Pou lo felicitó por redes sociales, no hubo ningún tipo de misterio, ganó con todas las de la ley Orsi. Me pareció interesante traer este fragmento de su discurso de victoria, digamos,
Por un lado, por la mención federal que hace, pero además, sobre todo, por destacar a la militancia frente amplista en un contexto complicado para reivindicaciones militantes, en general, lo digo, no por una cuestión particular. El Frente Amplio efectivamente demostró su capacidad política como espacio en la oposición, que siempre es más difícil, me parece a mí, que desde el Estado. Y voy a hablar concretamente de una iniciativa que llevó adelante el Frente Amplio a mediados del mandato de la calle Pou, mayo de 2022, después, quiero decir, después de la salida de la pandemia. En mayo de 2022 lanza el Frente una iniciativa llamada El Frente Amplio Te Escucha, que duró más de un año, hasta agosto de 2023, 1 año y 3 meses aproximadamente. Básicamente una iniciativa para recorrer el país, hacer un balance de los años de gobierno que habían llevado adelante, repito, ya esto durante el gobierno actual de la calle Pou, y además comprender los motivos de la derrota de 2019. 303 localidades recorrieron, 1.415 reuniones llevaron adelante con diversas organizaciones de la sociedad, asociaciones barriales o de fomento, federaciones y sindicatos, instituciones educativas, organizaciones de la cultura, merenderos y ollas populares, ONGs, cooperativas de vivienda, asociaciones empresariales y comerciales, entidades religiosas, empresas y emprendimientos productivos, grupos de mujeres y disidencias, grupos ambientalistas, organizaciones deportivas, organizaciones de atención a la discapacidad, asociaciones de productores rurales, bueno, una serie de espacios de la sociedad, de organizaciones y demás, que no diría que fue lo que hizo que gane el Frente Amplio, pero sí que ayudó a vitalizar ese espacio de cara a la sociedad, que es lo más importante, obviamente, ¿no? Ahora lo escuchamos al presidente electo en el audio número 2, ya después de haber ganado la elección, el día que se encontró en esta semana con la calle Pou para iniciar de a poco la transición. Acordamos algunas cosas que son obvias y necesarias para un proceso de transición y a partir de ahora sí empieza una transición, un proceso, un trabajo que es arduo, pero que lo primero que tenemos para decir es que las puertas están bien abiertas como para trabajar de manera tranquila, con todo sobre la mesa, con los materiales preparados. Ahí pasaba el presidente electo hablando de la transición que se inició entre el oficialismo y la oposición. También en esa conferencia de prensa, Orsi habló de su primer viaje al exterior como presidente electo a Brasil, a la ciudad de Brasilia, la capital brasileña, para reunirse con Lula. Tiene básicamente dos proyectos para articular Orsi con Lula, Uruguay con Brasil. Por un lado, un nuevo puente que conecte la ciudad uruguaya de Río Branco con la ciudad brasileña de Yaguarón. Ya hay un puente internacional en esa zona fronteriza, pero se busca estimular la integración con un nuevo puente, una licitación que está impulsando Brasil. Y también el dragado del canal de San Gonzalo, que conecta la laguna Merín en Uruguay con la laguna de los Patos en Brasil. Bueno, cuestiones de la integración regional, dos gobiernos que presumiblemente se van a entender muy bien, Orsi y Lula, que deberán ver qué hacen con el factor disruptivo llamado Milei al interior del Mercosur, sobre todo. Hay una discusión que se abre ahora, muy interesante, sobre qué va a pasar con el Mercosur, el mercado común del sur en nuestra región. Y bueno, me pareció también interesante traer una carta, un texto, un escrito que publicó el movimiento de Participación Popular, el MPP, que es el partido del expresidente Pepe Mujica, el partido de donde viene el actual presidente electo Yamandu Orsi, y el principal partido del Frente Amplio, el que va a tener mayoría al interior del bloque del Frente Amplio, claramente el partido con más vigor político en este momento en el Frente. Un par de extractos de ese texto, que es de julio de este año, después las internas que cubrimos acá, me acuerdo, las internas en Uruguay, de los partidos, ¿no? Que es una interna no obligatoria, pero que suele ser un testeo interesante de cómo viene el tramo electoral, ¿no? Se llama La Revolución de las Cosas Simples, este texto del Movimiento de Participación Popular, lo pueden encontrar en su página de internet. Yo llegué a él a través del muy buen newsletter de Dacil Lanza en Cenital, una muy buena periodista de internacionales.
¿Qué dice este texto del MPP, el partido de Yamandu Orsi al interior del Frente Amplio? Dice, nosotros y nosotras nos hemos definido como norte para gobernar, hacer la revolución de las cosas simples, entendiendo que, como en la física y en la química, los pequeños cambios generan transformaciones radicales y, sobre todo, cuando de la vida humana se trata. Esto, un poco, es interesante traerlo porque Orsi fue acusado, digámoslo así, de tibio en estos meses de campaña, como un candidato que no se jugaba con grandes definiciones, que no presentó proyectos de transformación profunda y demás. Bueno, acá vemos un poco la visión política que tiene este espacio, ¿no? Decía, cuando un par de metros cuadrados, las comidas diarias y la pilcha limpia pueden transformar la realidad. La realidad de unos, sumada a la de otros en distintas áreas de nuestra sociedad, producen un cambio radical en la sociedad, siguiendo aquello de que una gota, con ser poco, con otra se vuelve aguacero. También menciona, es interesante ese texto, lo recomiendo si lo quieren leer, menciona ejemplos de países que se han desarrollado, tomándolos como ejemplo, no en toda su dimensión, habla de Corea, de Japón, de Singapur y Finlandia. Los mencionan estos casos porque son países que eran claramente subdesarrollados hace medio siglo y que hoy se encuentran entre los más desarrollados del mundo a partir de la inversión en ciencia y tecnología, en infraestructura pública, en educación, en el impulso de empresas mixtas entre el Estado y los privados. Concretamente, el texto dice, el Estado fue partícipe principal de su desarrollo promoviendo y financiando actividades prioritarias o directamente interviniendo con empresas públicas o mixtas, ¿no? Y por último, a ver si para ir cerrando, una visión que tiene, o una lectura que hace, mejor dicho, de esta sociedad uruguaya que es distinta a la del momento en el cual el Frente Amplio llega por primera vez a la Casa de Gobierno de Uruguay en 2005. Dice, ahora nos enfrentamos a otra sociedad que nos plantea nuevos problemas. No estamos frente a la sociedad del 2005 con 50% de niños y niñas pobres y el 30% de uruguayos y uruguayas desempleadas. Son otros los reclamos, son otras las preguntas y por lo tanto son otras las respuestas que tenemos que dar. A pesar de ello, la bandera sigue siendo la misma. Un país más productivo pero que reparta las mieles de manera justa a los y las responsables de generarlas, es decir, los trabajadores y trabajadoras. Así que se abre una nueva etapa en Uruguay, un nuevo gobierno, cambia el signo político en la Torre Ejecutiva, que así se conoce la Casa de Gobierno en Uruguay, la Torre Ejecutiva. 5 años por delante del Frente Amplio, que nuevamente vuelve al poder, o mejor dicho, vuelve al poder, porque nunca había vuelto, estuvo 15 años de corrido la primera que llegó, Sí. y ahora sí vuelve a gobernar. Buenísimo, muchas gracias, Juan. Un placer. Vamos a ir actualizando qué es lo que pasa, ¿no? En Así Uruguay. es, va a seguir. Ahora vamos a ir a un pequeño